Oscar, buenos días. Evaristo, amigos de Cadena Sur, amigos, amigas, y ya ves el lenguaje incluyente, ya estaban incluidos todos, pero bueno, ahora hay más inclusión todavía. Gracias, buen lunes. Claro que sí, Oscar. Y bueno, con pandemia y sin pandemia siempre hay novedades, siempre hay noticias, siempre hay cosas. Y este viernes el gobernador de Morelos hace un nuevo cambio en su gabinete, Oscar. Si no mal recuerdo, haciendo cuentas, creo que es el quinto, sexto ya en lo que va de la administración, que apenas cumplirá 2 años en el próximo mes de octubre. ¿Qué señales ves que envía el gobierno? Bueno, creo que es el sexto cambio. Ha habido dos secretarios ya de Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas que todavía no se concreta, solamente hay una encargada de despacho, y bueno, en total suman seis. Pues bueno, veo una situación que llena un poquito de incertidumbre a la gente que tiene actividades, que es afectada de una forma u otra por la estabilidad en el gobierno, porque no se sabe cuál es el sentido de este cambio. Villarreal Gasca, a pregunta expresa de una reportera, dijo que el lunes, o sea, hoy, iba a anunciar las causas de su renuncia. Originalmente se dijo que era por motivos personales, pero es una renuncia largamente anunciada. Al principio de la semana anterior se dieron detalles y de hecho el miércoles en la web hubo medios digitales, de esos que no verifican al 100%, que dieron a conocer cuál iba a ser el cambio y quién iba a ser la persona que sustituiría a Villarreal Gasca, y le atinaron. Entonces, estamos hablando de que fue un proceso largo, no fue una cuestión de arrebato, fue una cuestión meditada por cualquiera de las partes que haya promovido el cambio, ya sea desde el gobierno, ya sea desde la persona de Alejandro Villarreal Gasca. Y pues bueno, habrá que lo más interesante hoy es saber si efectivamente da a conocer las verdaderas razones. Podría ser porque él ya ha intentado incursionar en la política, Alejandro Villarreal, a través del PAN en su momento, si el motivo es preparar su imagen para incursionar nuevamente y con más éxito en la política. De la otra situación, la que deriva del cambio en sí, la persona que hoy lo sustituye, que no era ajena al funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Es una persona brillante, con un currículum pues no común. Tiene estudios de posgrado en Italia, por ejemplo, es contadora y estudió también Derecho y tiene una maestría en Derecho, y entonces no se verá interrumpido el trabajo en la Secretaría en el periodo de, como siempre se dice, en lo que aprendo, porque ella ya estaba allí como subsecretaria de Ingresos. Eso es que no va a ser necesario un control de daños, porque pues los secretos, las claves, todo lo demás ya debe de estar en su mano. Pero pues habrá que esperar porque pues el cambio que se dio primero del secretario de Obras Públicas no ha sido todavía concretado porque quien la sustituyó está ¿cómo se dice?, como encargada de despacho por la presión social de que la gente propuso a alguien para ese cargo. No ha habido resistencias, no ha habido oposición, los gremios, por ejemplo, los contadores que tienen diversos grupos, no se han manifestado ni a favor ni en contra. Ha sido bien recibido en apariencia el cambio, pero falta el aspecto político que todavía no surge a la superficie y que a partir de esta semana se empezará a notar, Evaristo. Así es, Oscar. Y bueno, resulta curioso que este cambio se dé, aun cuando se haya anunciado, pues una situación difícil económicamente, ¿no? Para el Estado, bueno, para el país y para los municipios. Exacto, pero te decía, la persona que quedó ya era parte del equipo de trabajo de Villarreal, por lo que no va a haber una transición abrupta, no va a haber un cambio de estilo probablemente, sino que hay tersura y van a seguir las cosas, y eso de alguna manera aminora el impacto, porque el gobierno está en un proceso de reingeniería financiera. Ya sabes que se disminuyeron los recursos, se disminuyeron las participaciones, los ingresos, todo. Y al mismo tiempo está pesando cada vez más la carga de la deuda que dejó Graco Ramírez de 10,000 millones, y que requiere de estar siempre a las vivas para ver la manera
de bajar el costo de los intereses y de todo lo demás. Por eso me imagino a lo que te refieres, que es un momento complicado. Sin embargo, pues las cosas han caminado bien. Claro, han pasado nada más un fin de semana, pero la gente que trabaja en torno a esta funcionaria cree que no va a haber ningún susto. Pues habrá que esperar. Por lo pronto, pues ahí está el que sería sexto cambio. Vamos a ver, estamos cerca del segundo año de gobierno y esta pandemia pues no ha permitido que el gobierno pudiera ya materializar sus promesas y todo el bienestar que había anunciado, y bueno, con esta circunstancia pues todo está ahí detenido, complicado. Habrá que esperar, ver si este cambio no trae alguna consecuencia, aunque bien dices tú, ya era parte del mismo equipo, solamente que ahora ocupa la titularidad. Y otra cosa, Oscar, que llama la atención es el Congreso de Morelos. Bueno, ha llamado la atención desde que asumió la actual legislatura, pero ahora con este tema del aborto, tampoco esta legislatura parece estar interesada en despenalizar el aborto en el Estado, un tema que recordarás, hemos platicado ya de por lo menos las dos anteriores legislaturas. Exacto, mira, Morelos estaba acorde a la Constitución Federal que permite la interrupción del embarazo hasta determinadas semanas, hay varias motivaciones, ¿no? Si la madre corre peligro y todo lo demás. Sin embargo, cuando gobernó el PAN y sobre todo cuando gobernó Marco Antonio Adame Castillo, miembro de la ultraderecha de México, introdujo una cuestión ideológica en una constitución que es para todos los morelenses y no nada más para los que pensaban como él, y puso allí que en Morelos se respeta la vida desde su nacimiento. Entonces, una mujer que quiere interrumpir el embarazo lo podría hacer, pero mediante la solicitud de un amparo, pero eso se tarda tanto que es inviable hacerlo. La Constitución mexicana permite la interrupción del embarazo, y no se mete con el cuerpo de las mujeres. Claro, pone límites, no es nada más de usar el interés del procedimiento como un método anticonceptivo, porque sí, hay razones que se alegan en la Constitución Federal, en la Constitución General de la República, pero en Morelos son inviables de practicar. Una de las promesas de Graco Ramírez fue modificar esa situación y regresar la Constitución de Morelos a como estaba. Sin embargo, no lo pudo hacer, porque para sorpresa de todo el mundo, partidos que aparentemente estaban alejados de esa línea ideológica, como el PRI, yo recuerdo a Julio Espín, por ejemplo, como diputado, diciendo, yo estoy a favor de la vida. Y es que los panistas lograron cambiar hasta el lenguaje, Evaristo. Ahora ya no se habla de aborto, antiaborto, sino se llama a favor de la vida. Y gente con poca educación, que desafortunadamente está en la política, cree que estar a favor de la vida es simplemente lo correcto, cuando no es ni correcto ni incorrecto. Simplemente se trata de que es como la cuestión de la transexualidad y el derecho que tienen, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de obtener documentos oficiales de identificación conforme al sexo que ya como adultos han elegido. Eso es permisible, pero en Morelos no se hace aquí porque hay una élite muy fuerte de ultraderecha que confunde valores, no confunde, ellos los tienen muy claros. Y han logrado meter todo eso a las leyes y han logrado meterle en la cabeza a los diputados que si aprueban algo en contra de ello, todo Morelos se les va a ir encima, cuando la mayoría de Morelos no es católica. El censo dice que el 80% de los morelos son católicos, pero no eso incluyen a los que cuando se hizo el censo eran niños, o sea, gente menores de edad, y es una cuestión más cultural ser católico que una cuestión real. Pero bueno, el grupo que se llama el Yunque, de la ultraderecha, logró el poder en México y ellos trataron de establecer su principio básico, que es poner el reino de Dios en la tierra, pero para ellos el reino de Dios es el reino de las limitaciones de la Iglesia Católica para que todo el mundo anduviéramos derechitos, prohibir el divorcio, un montón de cosas. Afortunadamente no lo lograron, pero tristemente sí cambiaron una parte de la cultura
y a quienes nos representan en el Congreso, que recibieron un mandato para otras cosas, pues desde allí les da miedo legislar con libertad de conciencia. Y es una tristeza. Eso que comentas, justamente iba yo a citar el tema de esto que le llaman ley de identidad sexogenérica, esto que han estado solicitando los grupos de la diversidad sexual para que les permitan a las personas que quieren cambiar de sexo tener ese nombre en su credencial, en sus documentos. Y con esta determinación, Oscar, de que el aborto no es despenalizable ni es tema por el momento de interés prioritario para el Congreso. ¿No te parece que se esperaba un Congreso más progresista, dado que ganó a Morena y sus aliados la mayoría de las curules? Hay menos diputados y, como tú dices, se mantiene esa situación del conservadurismo y de no ser progresista y no tomar en cuenta los grupos minoritarios. Parece que ese asunto de que Morena y otros partidos políticos que supuestamente son progresistas no lo son tanto, ¿no? Exactamente, y adoptaron también el lema, nosotros estamos a favor de la vida, pero ni siquiera saben lo que es eso, pero lo repiten como un mantra, y lo más triste es que las diputadas morenistas son las que lo repiten, y no solo porque se supone que son de un partido pues liberal, abierto, que propugna por lograr las libertades para los mexicanos y las mexicanas, como dicen ahora, sino porque son mujeres. Limitar la posibilidad de interrumpir el embarazo no afecta sobre todo a las mujeres pobres. No se trata de que al permitirlo todo el mundo, todas las mujeres lo hagan, sino se trata de que cuando una mujer esté en la circunstancia, en la necesidad de interrumpir el embarazo por cuestiones médicas, legales o de su voluntad dentro del plazo que permite la ley, lo hagan porque de por sí lo hacen. Pero cuando está prohibido, se hacen en condiciones sanitarias terribles que normalmente te provocan la muerte de la mujer o daños en su aparato reproductor, ya no vuelven a poder tener hijos, cuando es lo único que quiere aliviar esa libertad que está en la Constitución, pero que los panistas de Morelos, con la complicidad de los partidos políticos que estaban en el Congreso con Adame, pues lo ratificaron. Y eso es una tristeza, y cada vez que una mujer que interrumpe su embarazo muere, debería de estar en la conciencia de todos esos que dicen, yo estoy a favor de la vida. ¿La vida de quién? ¿Cuál vida? Allí todavía, cuando está el periodo de gestación en que se permite interrumpir el embarazo, está demostrado científicamente que el óvulo y el espermatozoide, bueno, todavía no generan conciencia, no hay conciencia, es simplemente un tejido, bueno, no tejidos, no lo puedo decir, se me atoró la lengua aquí, pero quiero decir, no es un ser vivo, no tiene vida propia, sí se mantiene por sí atado al cordón umbilical y todo lo demás, pero carece de conciencia, carece de todos los elementos de aquello a lo que llamamos vida. Pero bueno, es una cuestión ideológica, la Iglesia Católica puede estar feliz de que su influencia sigue allí, en las conciencias negras y cochambrosas de la mayor parte de nuestros diputados y diputadas. Así es que no habrá que esperar mucho de esta legislatura en cuanto a ese tipo de temas, dado que se ha visto, pues, ya van 2 consecutivos que nomás no avanzan, a pesar de lo que se ha ofrecido y se ha pedido. Otra situación, Oscar, se hablaba, temía que estuviéramos en semáforo rojo nuevamente este inicio de semana. Afortunadamente no ocurre así, pero estamos ahí, ¿no? En el límite, temiendo que la siguiente semana a ver qué va a pasar, si nos regresamos o no. Hoy se anuncia ya el regreso a clases, pero no como ya se había diseñado, sino otra vez de manera virtual, a distancia. Así es que estamos arribando al 8º mes con una situación que se mantiene difícil, complicada, donde no hay en el horizonte una posibilidad de que regresemos a lo que teníamos como normal. Exactamente, Barito. Al final la pandemia se comportó en México diferente a como se comportó en Europa. En Europa, pues bueno, fue un periodo de confinamiento más o menos de 70 días en promedio, después de lo cual se notó un drástico descenso, casi la desaparición de contagios, aunque ahorita viven en su segundo momento,
y en lugares como España, sobre todo España, está repuntando, pero tuvieron un momento de calma que les permitió reabrir al 100% sus actividades en España e Italia, que fueron los países europeos más afectados, incluso en Inglaterra, que también tuvo graves afectaciones. En Estados Unidos se comporta más o menos como México, pero en peor. Allá en el Face está lleno de especialistas que nos sitúan como que somos el peor país cuando no toman en cuenta la cantidad de habitantes que tenemos, por ejemplo, pero en Estados Unidos las cosas se han salido de control, lo reconoció ayer el mismo gobierno norteamericano. No hay manera en Estados Unidos de que se paren. Las muertes en México se frenaron, pero no se pudieron erradicar y los contagios y todo lo demás. Entonces, pues bueno, tenemos que actuar. Hugo López-Gatell, se ha hecho famoso por sus presentaciones vespertinas, pero también de allí surgieron memes y basados en la realidad, cuando, por ejemplo, develaban la placa de las 100 representaciones de la obra, hemos llegado al pico de la pandemia. Pero deben de adaptarse. Las autoridades mexicanas todavía no dan el giro necesario, pero se deben de adaptar a la situación. Hay que reconocer que no ha habido tantos muertos en lugares como Morelos, a pesar del riesgo en el que estamos, pero necesitan convencernos a todos de tomar medidas drásticas para que el comportamiento del coronavirus se reduzca aún más. Tú sales a Jojutla, tú sales a Zacatepec, a Tlaquetenango, a cualquier lugar, Cuernavaca, no se diga, en la Ciudad de México, y la gente se comporta como si no existiera el coronavirus. Pero hay lugares como Jojutla donde la mayoría que se ven en las calles llevan el cubrebocas, pero fuera de Jojutla, en la región sur, la gente no usa cubrebocas y eso augura que las cosas se van a mantener. No hay tantos muertos como en la primera etapa, cuando las personas probablemente más débiles cayeron como moscas. Recuerda cuántos conocidos, cuántas esquelas, cuánto todo, y ya no se da. Pero pues bueno, ayer creo que murieron 4 o 5 personas en el estado de Morelos, que a lo mejor no son significativas. Hay personas que dicen, pues yo no he visto a nadie que se haya muerto de coronavirus y por eso no me pongo el cubrebocas. Pero la pandemia, te decía, tiene otro comportamiento y entonces eso exige que los ciudadanos, la población, adoptemos nuevos comportamientos que ayuden a estabilizar, porque ahorita estamos como que ya acostumbrándonos a vivir desde ahora con este mal, pero no puede ser, no nos podemos acostumbrar, es cierto, esto va a tardar tiempo para erradicarse, pero no quiere decir que seamos indiferentes, y ahora totalmente somos indiferentes, Evaristo. Ese es el tema, la indiferencia, la apatía, la falta de conciencia que se ha reiterado, que nos puede costar mucho. Algo tiene que pasar, Oscar, ya la sociedad tiene que reaccionar, porque de lo contrario, como dices, aún con la gran población que tenemos, 120 millones de habitantes, pues estamos creciendo el número de casos, llevamos más de 400,000 en todo el país. Andamos por los 50,000 muertos, pero no se ve cuándo vaya a parar. Ese es el problema. Dice, estamos en relación con la población tal vez en números abajo de países con menor población. Sin embargo, aquí siguen siendo constantes. No hemos tenido ese respiro del que hablas, han tenido otros países. Así es que parte de la solución está en nuestras manos. Cada quien deberá cuidarse. Hemos adoptado el esquema del combate al dengue. El dengue no se puede erradicar si la sociedad no coopera. Hay que quitar todos los lugares donde el mosco pueda encontrar agua y reproducirse. Pero si el gobierno no hace una campaña de descaracterización, nadie tira sus cosas viejas. Si el gobierno no promueve una campaña para quitar el zacate, la hierba de los lugares, nadie lo hace. Cuando desafortunadamente esa cuestión del control de un mosco que no solamente produce dengue, y el dengue en todas sus variantes, creo que son 4, la más grave de las cuales es el hemorrágico, que ahora ya le cambiaron de nombre para que no nos espante, pero está el Zika, está el chikungunya. O sea, ese animalito, ese insecto, produce 3 enfermedades preocupantes y lo podemos combatir. O sea, no dije fácilmente, podemos erradicarlo si realmente nos proponemos a que no tenga un lugar en donde criar sus huevecillos. Lo mismo está pasando con el coronavirus. Nos estamos acostumbrando, y si no nos motiva la autoridad, a nosotros no nos preocupa nada. Cuando uno sale resguardado, sales con tu tapabocas, con tu gel, con todo.
pero ves que la gente que sirve productos, que da servicios, está sin tapabocas, está en las redes sociales, que es ahora donde la gente se educa, un plan minoritario para 15 días con tapaboca, para erradicar, que eso sería muy importante, porque 15 días con tapaboca total podría erradicar los contagios y alejar al virus, pero con unos 15 días efectivos, reales y completos de que absolutamente todos usáramos tapabocas. O hay otra campaña, si no se pone tapabocas, no le vendas, si no se pone tapabocas, no le compres. Son campañas inteligentes, pero desafortunadamente son minoritarias, pero habría que hacerles caso. Así es, no hay de otra. Hacerle caso a todo esto para combatir esta situación que está fuera de nuestras manos, eso hay que decirlo. No hay vacuna, no hay otra cosa más que cuidarse. Gracias, Oscar. Gracias a ti y a todo el público de Cadena Sur. Buenos días. Buenos días.